el programa de hoy vamos a hablar sobre la salud mental. En un mundo cada vez más complejo y exigente, muchos jóvenes se encuentran luchando en silencio contra la ansiedad, la depresión y otras enfermedades mentales. Detrás de las sonrisas en las redes sociales y las apariencias en la vida cotidiana, hay historias de dolor, ansiedad y desesperación que a menudo pasan desapercibidas. La ansiedad y la depresión son más que sombras oscuras que acechan en las mentes de muchos jóvenes, robándoles la alegría, la esperanza y en casos extremos hasta la voluntad de vivir. La presión académica, las expectativas sociales y la incertidumbre sobre el futuro pueden convertirse en una carga abrumadora, dejando a los jóvenes sintiéndose atrapados y desamparados. Y lamentablemente en algunos casos esta desesperación puede llevar a pensamientos suicidas. Cada año un número alarmante de jóvenes pierden la batalla contra sus demonios internos, dejando un vacío doloroso en sus familias, amigos y comunidades. Pero incluso en medio de la oscuridad hay esperanza. La conciencia sobre la salud mental está creciendo y cada vez más jóvenes encuentran el coraje para hablar sobre sus luchas y buscar ayuda. Desde la terapia y la medicación hasta el apoyo de grupos de pares y líneas de ayuda, hay recursos disponibles para aquellos que están luchando intensamente contra esta batalla. Además, es crucial que como sociedad rompamos el estigma en torno a la salud mental y brindemos un entorno de apoyo, comprensión para aquellos que están sufriendo. Necesitamos educarnos sobre las señales de alerta, escuchar activamente a nuestros jóvenes y sobre todo ofrecerles un espacio seguro para expresar sus emociones sin miedo al juicio o la venganza. Porque cada vida valiosa es valiosa, evidentemente, y cada joven merece sentirse amado, valorado y apoyado. Juntos nos pondremos juntos a trabajar para construir una comunidad donde la salud mental sea la prioridad y donde ningún joven se sienta solo en su lucha. Y desde aquí, desde La Voz Joven, comenzamos este programa número 2, donde hoy en cabina se encuentra mi compañero, mi colaborador de siempre, Ángel Guerrero. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, y tenemos hoy un poquito más de compañía, sí, aparte de mí. Hoy tenemos compañía de más expertas, ¿eh? Ojo, cuidado, tenemos a 3 docentes, 3 profesoras que nos acompañan hoy aquí y tenemos el placer de presentar hoy a Almudena. Buenas tardes. Buenas tardes. Alma, buenas tardes. Buenas tardes. E Irene, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un placer, un placer hoy recibiros a las 3, a 3 mujeres, a 3 guerreras natas en la lucha por el mejorar el sistema educativo seguro. Bueno, Ángel, yo quiero empezar abriendo el melón, que tú sabes que me gusta, sí, con casos, los casos. ¿Tú conoces algún caso, por ejemplo, de personas famosas que hayan sufrido enfermedades o trastornos psicológicos? Pues tranquilamente te podría decir casi cualquier famoso ha tenido algún problema. No te tengo ni que decir un nombre específico. Bueno, tú ten en cuenta que casi cualquier persona ha tratado por alguno de mayor o menor medida. Bueno, pues tú no me lo vas a decir, te lo voy a decir yo. Por ejemplo, Lady Gaga, Ariadna Grande, Alejandro Sanz, Paula Badosa o Irene López, que además en este caso son deportistas y cantantes. Además, fíjate la curiosidad, ¿no? Futbolistas y cantantes serán por la presión social, ¿no? Y muchas veces un futbolista tiene entrenamientos, partidos, cobran millones, pero también tienen un exceso de presión social que al final les puede llevar a trastornos psicológicos. Por ejemplo, el caso de Alejandro Sanz. Creo que todos aquí conocemos el caso de Alejandro Sanz, que se tuvo que retirar durante un tiempo de la música. Bueno, también hay más casos, ¿eh? Brad Pitt sufre prosopagnosia. Además, Ángel Martín sufrió un brote psicótico. Andrés Iniesta padeció de una depresión, o incluso Jennifer Lawrence, de un trastorno de hiperactividad. Bueno, ahora sí, me gusta abrir esta nueva sección con Abriendo Debate. Y bueno, ahora que estamos aquí, a mí me gusta abrir los debates y, cómo no, bueno, pues con una pregunta que es importante. ¿Qué factores creen que pueden afectar a la salud mental de los jóvenes de hoy en día? Bueno, ¿qué pensáis? ¿Quién quiere empezar aquí hablando? Empiezo yo si quieres. Venga, adelante. Bueno, para los oyentes soy Irene, porque va a ser complicado que se me identifique. Yo creo que uno de los problemas más grandes a la hora de desarrollar enfermedades mentales es la incertidumbre. La incertidumbre, que por desgracia todos vivimos incertidumbre, pero en el presente está más latente. Está cambiando todo. Está cambiando el panorama educativo, está cambiando el panorama laboral, sobre todo el laboral. Y yo lo he vivido, pero sobre todo a la hora de entrar en clase y ver las futuras generaciones es donde más cuenta me doy que no están verdaderamente o no se sienten verdaderamente preparados
para nada, porque es que verdaderamente los trabajos del futuro se están creando en este mismo momento. Queremos que esos niños sean expertos en trabajos que aún no están creados. Por tanto, es muy difícil meterles a esos niños, sobre todo adolescentes, la presión de tienes que estudiar o tienes que hacer algo que tenga futuro, pero si el futuro no está creado. Efectivamente, yo creo que además, si lo llevamos al lado filosófico, al final los seres humanos tenemos miedo a lo desconocido. Esa incertidumbre de no saber qué va a pasar con nuestro futuro, de no saber a dónde vamos a ir. Y al final es lo que está ocurriendo. Al final pedimos una formación académica que al final, bueno, no sabremos si en generaciones futuras nos serviría. Efectivamente, además cada vez más especializada. Y el problema de cada vez más especializada es que cada vez se te cierra más el camino. Antes había una, por lo menos en mi perspectiva, una educación mucho más generalizada. Y tú tenías la oportunidad de decantarte por un camino ya cuando eras un poquito más adulto. A estos niños cada vez se les exige más tienes que tener claro desde chiquitito más o menos lo que quieres estudiar, y donde quieras estudiar, especialízate con un máster, 2, 3, los que necesites. El problema es pues que cuanto más especialización tengas, más posibilidad de ventaja, pero lo mismo... Un abanico más abierto. Efectivamente, se les cierran los caminos también. Bueno, pues yo soy Almudena y yo soy docente de francés. Lo que veo sobre todo en los jóvenes de hoy día pues es que no están educados en el tema del sufrimiento, lo que es enfrentarse al sufrimiento de las cosas. Por ejemplo, yo creo que sería muy importante que los institutos, pues en la docencia se diera, por ejemplo, una asignatura sí o sí obligatoria de psicología. ¿Por qué? Porque es verdad que al final todo se basa ahí, es decir, si los alumnos no son capaces de enfrentarse simplemente a cuando suspenden un examen, o al ver, como ha dicho Irene, un futuro lejano en una incertidumbre, una inseguridad total, y no saben afrontar ciertas cosas, pues al final eso le lleva a crearle que en plena adolescencia además tenemos un pensamiento de miedo, de inseguridad, con todo lo que se nos va presentando, y no somos capaces de resolver muchas situaciones. Entonces, que yo sepa, hasta ahora estamos hablando de que ya hemos sacado algo, que la salud mental se está convirtiendo en un tabú para la sociedad, ¿no? Claro. Es un tabú. Claro, es que en clase, mira, muchas veces pues nos enseñan todos los contenidos de todas las asignaturas, que eso está muy bien, y se nos educa hasta sentados, hasta quietecitos, a pedir la palabra, a respetar a los demás, vale, pero no se nos educa a afrontarnos al sufrimiento de las cosas. Es decir, o por lo menos yo lo veo así, ¿no? Pasa algo en tu familia grave, ¿no? Una muerte, una enfermedad grave o algo, y no somos capaces, ¿no?, de afrontar eso, y eso nos hace que nos paralicemos, y sobre todo en la adolescencia, que es una etapa donde se tienen tantos miedos, empezamos a pensar mucho en la muerte, en todo esto, ¿no?, que nos crea algo que nadie nos explica, no estamos preparados para sufrir. Entonces, de ahí creo yo que vienen muchos problemas mentales. Claro, la impresión que nos da la escuela es que es donde nos formamos académicamente, pero también desde cierto punto nos deberíamos de formar psicológicamente, moralmente, claro, psicológicamente, éticamente, de verdad. Una asignatura obligatoria tendría que ser psicología, sí o sí. Y yo creo que ya desde bien pequeño. Desde pequeño. Saber diferenciar lo que es un trastorno, lo que es una enfermedad. O sea, es que es inviable que un niño ya con 10 años, que yo los conozco, amigos de mis hijos, ya estén padeciendo de bullying. Y estén padeciendo de anorexia, de bulimia, porque no hay control de nada. O sea, hay una falta de autocontrol y de gestionar las emociones, que eso le hace pues entrar en muchos problemas de salud mental. Es que la sociedad está creciendo muy bien tecnológicamente, ¿no? Ahora la IA, esto para acá, para allá, Instagram, ¿no?, las redes sociales, pero nos dejamos al lado lo importante. Las emociones, lo psicológico. Si me permitís, quiero tomar la palabra también. Yo soy Alma y soy profesora de lengua. Y todo esto me toca, ¿no? Me llena. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando una sociedad, como decir, basada en la tecnología, en la innovación, en la novedad, y dejamos a un margen la humanidad, las humanidades, las ciencias humanas, donde reside la literatura, donde está la lengua, todos esos libros que ya no leemos porque ya no son importantes, todos esos autores, esos pensamientos también de la filosofía que dejamos a un margen, porque ahora lo que prima son las ciencias. Eso es lo que nos hace humanos. Leer un libro donde vemos una serie de emociones retratadas e identificarnos con esas emociones
nos ayudaría muchísimo. ¿Qué pasa? Que como perdemos toda esa capacidad humana, estamos todo el día frente a un ordenador viendo pasar un vídeo tras otro vídeo, nos convertimos en autómatas. Eso hace que cuando surge eso, un problema, no sepamos cómo afrontarlo. Nos sintamos frustrados. Es que estamos creciendo tecnológicamente a escala, cada vez más cosas, nuevas generaciones y tal. Pero personalmente nos estamos quedando muy atrás. Cada vez hay menos sentimientos, menos empatía. También lo que pasa es que los padres trabajamos, ambos padres trabajamos, no tenemos tiempo muchas veces para dedicárselo a nuestros hijos, apuntamos a los niños a las academias, nos lo quitamos de en medio, entre comillas, entenderme, y entonces que no le dedicamos tampoco todo el tiempo. Entonces al final es eso, niño estudia, niño tú te labras tu futuro, pero a lo mejor vemos a nuestro hijo triste y casi ni nos paramos siquiera ni a preguntarle qué te pasa. Entonces ahí hay un gran problema, porque es que todo esto parte, para mi entender, desde casa. Muchos problemas vienen de salud mental desde casa. Antes la gente no tenía tantos problemas mentales. La salud mental no Yo creo que antes no se hablaba tanto. Sí, se veía también. Es que a lo largo de la historia se ha visto como un tabú, ¿no? En la Edad Media, si tenías un trastorno psicológico, eras loco. Eras un loco, por lo tanto, ¿no? Entonces... Yo te digo que esa impresión sigue estando. Yo tengo ansiedad. Claro. La ansiedad yo la considero como algo que lo tienes siempre contigo, más o menos, pero siempre lo tienes contigo. Y yo una de las primeras cosas que me dijo el psicólogo cuando fui a la primera consulta es: Alma, no estás loca. Yo lo creía firmemente. Yo pensaba que estaba loca, porque en tu mente pasan una serie de cosas que tú no llegas a comprender. Y tal vez la sociedad, ¿tú no crees que la sociedad nos ha hecho ver que estamos realmente cuando sufrimos de trastornos? ¿Nos están haciendo creer que estamos locos? ¿Que somos locos? Porque en la mayoría de los casos es que ni tú mismo te atreves a decir a compañeros, oye, estoy mal, porque el tener que decir estoy mal implica el tener que abrirte en muchos aspectos, en muchos ámbitos. Ese mal oculta, tiene que una cosa mucho más profunda, tienes que abrirte muchísimo, y además que la gente, hablando de la sociedad, de lo rápido que vamos, de la rutina, estás mal, venga, no te preocupes, venga, todo pasa. Porque nadie se quiere mostrar débil, ¿no? Ante la sociedad. Débil y que no hay tiempo para tratar esas cosas que no son importantes. Tienes que ser productivo. Tú te estás haciendo Trabajar. exactamente, trabajar, y por tanto eso es lo que se queda en segundo plano. Lo que subyace, pero lo que pasa completamente desapercibido, o queremos ocultar y queremos aparentar que estamos bien y seguir adelante y ser normales o integrarnos, no ser los raritos que salimos dentro del grupito y decimos, mira, no me apetece, por ejemplo, salir, algo tan cotidiano, no me apetece salir porque me siento mal. Buscamos una excusa. Y una excusa normalmente, sacando a lo mejor otro tema, ¿no? Pero una excusa que es algo más físico que la gente entiende. Me duele la cabeza, me duele la barriga, no salgo. Pero no salgo a lo mejor, pues mira, no quiero salir porque no me encuentro anímicamente bien. Eso es complicado. Eso es muy complicado decir. Además, cuando tienes depresión, ansiedad, buscas siempre la excusa de no puedo, no quiero. Nunca pones la excusa de no quiero porque me pasa tal. Efectivamente. Siempre busca, estoy con mi padre o he ido a tal, ¿sabes? Y hablando de un poco de la depresión, de la ansiedad, ¿vosotros cómo creéis que juega aquí la terapia, el asesoramiento en tratamiento, ¿no? A los jóvenes que pasan por problemas como la salud mental? Para mí es crucial. Yo creo que ahora que tenemos acceso a tantos recursos, a tantas cosas que podemos acceder, incluso a través de las redes sociales, que no que sirvan como una herramienta, pero sí que acercan esa posibilidad de poder ir a un psicólogo, de hablar del tema, hablar de tus sentimientos y hacerlo con un profesional, por supuesto. Siempre contando como eso, un primer paso que puede ser la familia o que pueden ser los amigos, pero siempre buscar una ayuda profesional. Y que no tiene que ser que una enfermedad mental siempre se trate con un psiquiatra y una medicación, sino con un psicólogo que te oriente, que te ayude, y que a veces tengamos que complementarlo con una medicación. Pero que no sea eso, que al final las enfermedades mentales llamamos enfermedades, pero no tienen por qué tener un tratamiento de una medicación. Yo creo que además el primer paso es decir, tengo el problema. Sí, efectivamente. Tengo el problema. Una vez que ya tengo el problema, ya he dado el primer paso, que es el más importante, creo yo. Pero, perdona, Antonio, no todo el mundo. Yo voy a dar mi opinión al respecto. Yo creo que tampoco todo el mundo que crea que tiene una enfermedad mental, ¿vale? Realmente hay veces que no se tiene. Es decir,
Tú puedes simplemente estar pasando por una situación mala de lo que sea y eso no tiene por qué estar en depresión. Hoy día yo creo que se utiliza también mucho la palabra depresión y ansiedad para cualquier cosa. Y no todo el mundo realmente tiene depresión. Es que si tuviéramos todos depresión... Entonces, es verdad que como que se utiliza muy a la ligera, ¿no? En muchos casos, ¿no? Es como el bullying, ¿no? Bullying, vamos a ver lo que es el bullying, ¿no? Y la depresión, vamos a ver qué es la depresión, porque tú estés pasando una racha un poquito más tal, a veces usamos mal la palabra, pienso yo, ¿no? Y como que rápidamente ya estamos... que está bien también, porque si tú te empiezas a notar ciertos síntomas extraños, pues evidentemente hay que acudir a un psicólogo. Una cosa es, por ejemplo, me siento un día mal, 2, 3, 4, 5, 6. Claro, y así. claro, correcto. Pero yo creo que el primer paso es decir, tengo el problema, es decir, me pasa tal y necesito buscar ayuda. En este caso, pues apoyar, pues si tengo padre, madre, pues decir, oye, mira, me pasa tal cosa, tal problema, y creo que hay que ir a solucionarlo al psicólogo, ¿no? Que al final es importante. Yo creo que hoy lo que nos tenemos que quedar con lo de hoy es a los jóvenes que estén escuchando esto y que realmente tengan el problema, que sepan de que el psicólogo es una opción completamente veraz. También en este caso, con jóvenes, yo quería aportar a favor de las redes sociales. A favor de las redes sociales porque yo, por ejemplo, en mi caso, a mí YouTube, muchos psicólogos que han divulgado en YouTube y podcast, lo has nombrado antes, Ángel Martín. El podcast de Ángel Martín te ayuda muchísimo. Te dan testimonios de personas con los que tú puedes llegar a identificar ciertos sintomatología que tienes y que ni siquiera has sabido ponerle nombre. Que muchas veces que los jóvenes, eso es lo que pasa, muchas veces los jóvenes tienen miedo de decirlo, pero en muchos otros casos es a nivel económico. Lógicamente el psicólogo es lo que es, cuesta muchísimo y por tanto no puede estar a lo mejor al alcance de todo el mundo, pero que abran otras vías, que esas redes sociales están, hay grupos de apoyo en redes sociales y por supuesto que acudan siempre dentro de las redes sociales a vídeos que divulguen psicólogos profesionales y que escuchen testimonios de gente que ha estado en misma situación o parecida y que pueda servirle de ayuda. Cierto, también hay que destacar, por ejemplo, las amistades. Cuando tú tienes una amistad que es para ti realmente una amistad, ¿no? Pues tú le puedes contar y abrirte totalmente en canal ante lo que te pasa, y eso es importante, es una forma de desahogo, creo yo, en mi opinión, y creo que nos ayuda. Yo creo que el tema de la adolescencia es este momento que se vive. El refugio es los amigos. O sea, los amigos son ese refugio que tú buscas porque son mucho más cercanos a ti que a lo mejor es un padre o una madre por edad y por el momento que estás viviendo. Y creo que por eso es muy importante rodearte de gente que te aporte y que te llene. Lo que tú estabas comentando antes, Irene, ese abrirte y explicarle a una persona, pedir apoyo, también es muy difícil muchas veces porque no sabes cómo va a reaccionar esa otra persona. No sabes, realmente ahí está demostrando esa amistad. ¿Qué calidad tiene esa amistad? Porque la reacción que vaya a tener, el hecho de que te vaya a ayudar, que te vaya a aconsejar o que te vaya a apoyar, ahí vamos a ver si realmente esa amistad merece la pena, si esa amistad te llena, si esa amistad te aporta. Y te va a acompañar, porque además el proceso de cualquier enfermedad de salud mental no es una cura inmediata, no es estoy malo, me tomo una pastilla y ya estoy bien, sino que es un proceso que lleva mucho tiempo. Y entonces necesitas ese acompañamiento por parte de la familia, por parte de los amigos. Y además es un trabajo emocional completamente, vamos, es como si trabajaras. Es abismal. Es diario, es un trabajo diario. Es diario, es decir, día que no trabajas, día que al día siguiente tienes que volver a triplicar ese trabajo que no hiciste anteriormente, es decir, realmente las personas que sufren de depresión, de ansiedad y de otros trastornos, es muy complicado. Al final es una batalla que nosotros mismos a priori no decimos, no, esto no es nada, y es lo que además tenemos que inculcar a la sociedad. Esto no es nada, esto es un problema que tenemos que solucionar como sociedad. Y bueno, hablando de sociedad, hablando también un poco del control parental, Ángel, hoy que estás muy callado te voy a hacer la siguiente pregunta. Tú, si fueras padre o tutor, ¿cómo apoyarías a tus hijos si tuvieran problemas como la salud mental? Yo, si supiese a ciencia plena de que estos hijos míos tienen una enfermedad como tal, obviamente yo ya buscaría desde un primer momento la ayuda profesional, como puede ser o la de un propio psicólogo
o si ya es un problema mucho más grave, a partir de también un poquito de psiquiatría con un tratamiento, pero aquí también hay que decir de que no todo tenemos que tirarlo por la vía de pastillas, porque al final una pastilla lo que te va a hacer es generarte un cambio químico en el cerebro, Claro. etcétera. Al final se recomienda que, hombre, al final los medicamentos no es la solución 100% eficaz. Ya. Al final uno, con el tiempo, con un trabajo asimilándolo, haciéndolo, Lo va a ir consiguiendo. claro, pero tienes que trabajar todos los días, Exacto. es muy complicado. Y yo creo, bueno, además Almudena, que además es madre, yo creo que nos podría dar un gran consejo, en mi opinión. Pues es verdad que yo creo eso, que desde primera hora, en cuanto viéramos el problema, pues directamente, ahora de hecho tengo un hijo con un problema y bueno, hemos puesto solución del tirón. O sea, él no sabía que tenía una sintomatología, pero que ni él era capaz de desarrollar y de expresar qué es lo que le pasaba. Y rápidamente pues hemos acudido a un profesional, tanto de médico como de psicólogo, porque claro, tenemos que tocar las dos vías siempre, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, yo sé que una enfermedad de física puede darte también sintomatología psicológica, o sea, porque está totalmente relacionado. Entonces hay que buscar, verdad que hay que buscar ayuda en los dos profesionales. O sea, pues una analítica de base, ¿no? Lo más básico, una analítica, no sé qué, y después al psicólogo. O sea, tienes que estar en los dos profesionales a la vez para que los Claro. dos te puedan ir encauzando. Es que la salud mental es un campo tan amplio que al final, por ejemplo, ¿no? El caso de la ansiedad es lo más conocido, ¿no? Los síntomas taquicardia, el Pero, por mareo. ejemplo, eso también lo puede dar un hipertiroidismo. Claro. Esa sintomatología Claro. también la da un Entonces hipertiroidismo. también, claro, Entonces, hay que saber diferenciarlo. correcto. Hay que ir primero a un especialista, es decir, al médico de cabecera, Claro, una analítica, porque ahí es donde Claro. se ve todo realmente. correcto. Y a partir de allá, si ver que no hay nada, pues buscar otro tipo de metodología, ¿no? Así. Así que bueno. Incluso también hablando de esa búsqueda que tenemos que hacer cuando tenemos una enfermedad a lo mejor física, tenemos un problema, acudimos a un médico, muchas veces necesitamos una segunda opinión, ¿no? Pues con el tema de la salud mental también pasa un poco eso. Muchas veces tenemos un problema, acudimos a un psicólogo y ese psicólogo quizás no ha encajado con nosotros. En este sentido es más difícil que en una enfermedad que te pueda tratar un médico de familia o lo que sea. Creo que en este caso necesitas establecer una relación mucho más íntima con un psicólogo que quizás no es el primer psicólogo al que acudes. Claro. Entonces eso creo que genera un rechazo por parte de la gente que va al psicólogo por primera vez, el no sentirse cómodo, no sentirse a gusto y pensar que siempre va a ser así. Es que cuando vas al psicólogo y además te sientas, lo primero que tienes que hacer al sentarte es decir, esta persona me da confianza. Al final, fíjate, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve ansiedad y fui al psicólogo y cosas que mi madre, que me daba tal confianza, no se las conté y en cambio al psicólogo sí, ¿no? Es como que esa persona al final nos da una visión, ¿no? De que nos sabe escuchar y además es muy importante que nos escuchen. Cuando te sientes escuchado, hablas y te expresas de una forma diferente. Y eso es importante, ¿sabes? Cambia de entorno, o sea, cuando vas a la consulta de un psicólogo, creo que se genera eso, un clima de seguridad, que es lo que tú estabas diciendo, que te da una tranquilidad para tú poder expresar cosas que quizás no le vas a contar a tu familia para no hacerle daño. Porque siempre piensas que si le dices a tu madre o a tu padre, oye, estoy mal, eso también va a repercutir en ellos. Pero con un tercero, como puede ser el psicólogo, puedes expresar todo lo que sientes sin ese peso de estoy cargando a esta persona con mi peso, ¿no? Con lo que yo ya llevo. Sí, o de sentirte juzgado. Por si en el tema del psicólogo lo primero que normalmente dicen es yo no te voy a juzgar, no te conozco, soy completamente anónimo para ti y tú eres anónimo para mí. Por tanto, ese anonimato te da mucha seguridad a la hora de transmitir lo que sientes, porque todo lo que le digas a esa persona ahí se queda. Tú a tus padres, a tus amigos, tienes ese miedo, aparte de que no te entiendan o que le puedas hacer daño, me van a seguir mirando con la misma cara después de contarle toda la paranoia mental que llevo, desenredar el nudo que llevamos dentro. Es que al final, complicado. como decíamos antes, es un problema social. Y hay que solucionar los tabúes, que es muy importante. Pero la escucha, es lo que tú has dicho antes, la escucha es súper importante. Y en esta sociedad que estamos, que nos llevamos todo el día corriendo, es que no nos paramos. Pero es que no nos paramos muchas veces, los padres, los profesores,
es eso, o dar los contenidos o querer en casa pues estar haciendo lo que sea, pero no pararnos, salgo, corro al trabajo, vengo, no sé qué. Entonces es que no nos paramos a veces y los niños muchas veces no se sientan escuchados por sus padres. Pues mira, me voy a quedar con eso y el consejo que le damos es que a todas las personas que estén en esa situación que se paren durante un instante y piensen un poco hacia dónde van, hacia qué rumbo van, ¿no? También viene mucho creo también, en mi opinión, que también los problemas de salud mental y los jóvenes sobre todo, vienen mucho de la desestructuración de la familia. Creo que de ahí también viene mucha problemática. Que ya entramos en problemas de la educación. Pero es que todo está relacionado. Sí. Eso no viene de una cosita, eso normalmente pues el psicólogo te ayuda a eso, ¿no? A que tú vayas sacando de ti, de desarraigarte de todo lo que tienes y por qué has llegado hasta ahí, porque eso no se llega porque sí. Eso se llega porque atrás hay un proceso de, pues al final de lo que hablaba yo antes, de sufrimiento que no hemos sabido afrontar por lo que sea, porque nadie nos ha ayudado, porque no nos hemos echado para adelante por lo que sea, porque nuestros padres se separaron cuando yo tenía no sé cuánto y nadie me ha ayudado a salir de eso y eso se va quedando hasta que... Bueno, pues nos quedamos con eso. Pasamos a la siguiente pregunta, que yo creo que es importante. Creo que ya la hemos medio resuelto, pero bueno, yo la vuelvo a decir. Y es, ¿qué impacto creéis que tienen los problemas de salud mental en el rendimiento académico y social de la juventud? Esto es, aquí ya nos metemos en fango. Pues muy potente, porque a los alumnos se les nota rápidamente que tienen algo. Lo que estamos hablando, la falta de autocontrol, de gestión de emociones, de no saben reaccionar a que tú simplemente lo corrijas. Entonces se le nota muchísimo. Cuando tiene un problema de salud mental se nota rapidísimo. Yo incido en eso, en la familia. En la familia es donde está la base principal de toda la educación, no de la educación de docente, ¿no? Sino de la educación de la persona, de la ética, de la moral, de ahí viene todo. Si no nos paramos, pues... Y por ejemplo, ¿vosotros creéis que la forma de enseñar, de educar, de cambiar las leyes educativas también puede afectar a los jóvenes en la salud mental? Los cambios, por supuesto, muchísimo. Los cambios, por supuesto. Yo en mi etapa educativa no recuerdo en ningún momento, incertidumbre por supuesto, pero yo no recuerdo esos cambios legislativos, esos vaivenes, eso hoy es así, mañana sale alguna instrucción que cambia esto. Esa incertidumbre a nivel político, a nivel social, que se supone que nosotros somos sus guías y somos los que estamos aún orientándonos, eso es lo que causa en ellos el no saber qué camino tomar. Y yo de pequeña siempre tenía de guía a mis profesores y a mis padres. Yo recurría a un profesor, a mi padre, y ellos sabían perfectamente, entenderme con esto, ¿no? Las respuestas yo buscaba. Ahora es complicado que un profesor sepa decirte, este es el mejor camino, porque hoy es el mejor camino, o el aparentemente mejor, y mañana hay un cambio en cualquier aspecto social, económico, político, internacional, que te cambia completamente el panorama. Por tanto, es muy difícil pedirle a esos niños que tengan clara su orientación y que estén estabilizados a nivel mental. Yo quiero recalcar algo, y es que además antes lo hablaba con Ángel y decíamos, ni el profesor sabe cómo dar las clases, no sabe cómo puntuar, no sabe cómo corregir, no sabe ya qué notas poner. Imaginémonos cómo se siente ese alumno, ¿no? Es que es muy difícil porque es eso, es que nosotros mismos, como docentes, vivimos un cambio constante. Incluso Irene y yo, que estamos un poco empezando, ¿no? Tenemos más frescos, digamos, todos estos cambios que están pasando, pero el resto del profesorado, que a lo mejor lleva más tiempo en la docencia, es que tiene que estar constantemente volviendo a aprender a enseñar. Entonces es muy complicado cuando tú ya tienes una dinámica establecida, una metodología a seguir, volver a cambiarlo por completo, porque la legislación está cambiando y está cambiando prácticamente cada 4 años. Aquí ya también entramos en temas políticos, ¿no? Exactamente. Un partido político entra, cambia la ley, sale otro, la cambia. Al final yo creo que debería haber un acuerdo entre los diferentes partidos Estado, y decir la ley educativa debe ser tal y no se debe cambiar hasta tal, 12 años al menos. Es que han sido cambios constantes. Estabilidad. Es que eso es lo que pasa, que nosotros, España siempre se está comparando con países de Europa, otros países de Europa que tienen una educación mucho más, digamos, con un nivel mucho más alto y demás, pero
no se fijan en que esos países tienen una ley educativa que se ha mantenido en el tiempo Claro. y que ha permitido que se desarrollen. Que se ha mantenido más en el tiempo. Además, añado, compañera, que prima más la creatividad del alumnado y la libertad. Fomentan sus talentos. Efectivamente, fomentan sus talentos. el aspecto de la inteligencia múltiple de Garner es decir, el alumno prima a nivel comunicativo. Aquel que sea más creativo en el ámbito, se le desarrolla la personalidad. Ese alumnado no es como en ese aspecto en de España o en países un poco parecidos al nuestro, que es más a nivel únicamente de saberes básicos, y a nivel emocional, por ejemplo, tenemos una carencia bestial, emocional, y ya no tanto emocional, sino comunicativa, que al fin y al cabo es pues la base del nivel emocional. Queremos que estos niños estén bien, pero no saben comunicarse porque no le hemos dado pues esa seguridad, esa estabilidad, esa confianza. Por ejemplo, también un niño de alta capacidad, a veces nosotros no tenemos herramientas para... A un niño a lo mejor que vaya peor, tú sí lo ayudas, le refuerzas, pero un niño, por ejemplo, de alta capacidad, hay talentos que tiene y es verdad que la docencia ahora mismo está en un plan que nosotros no podemos ofrecerle más de lo que hay. ¿Y por qué eso? Porque como hay un cambio constante, yo por ejemplo que soy más mayor que ellas dos, pues yo no he vivido nada de estos cambios tan seguidos uno detrás de otro. Es que no, ni había tampoco ese... Antes, verdad que con los profesores pues teníamos como otra barrera, ¿no? Nos daba mucha seguridad, mucha firmeza, pero a la vez había una distancia con los profes, ¿no? Y hoy día es un poco el juego de... Pues eso, porque la ley pues va cambiando y la relación también cambia entre los profesores y los alumnos. Todo Bueno. cambia. ¿Y a vosotros os gusta la nueva ley, la ley LOMLOE? ¿Qué os parece? A nivel de evaluación es compleja. A ver, es ambiciosa. Es correcta en el sentido de, por lo menos yo te voy a decir los aspectos más positivos, por quedarme con aspectos positivos. Le quita la carga de el alumno tiene que saber esto y esto. Si sabe tantas fechas, sabe tantos acontecimientos históricos, el alumno pasa. Prima más el alumno es reflexivo, el alumno es capaz de extrapolar. Es algo un poco más que podemos decir, más que incide en la capacidad de reflexión del alumnado. Ahora, que consiga verdaderamente ese fin, ya eso es un debate que podremos abrir dentro de unos años. Ahora mismo es ambiciosa, es compleja, porque de un año a otro no se puede conseguir eso. Claro. Es que ese es el problema, creo yo, que estamos intentando que el alumnado cambie su educación, la educación que ha recibido siempre, de aprenderte estos contenidos, que es lo que te vamos a preguntar en el examen, a que ahora trabajemos las competencias, el que tú sepas expresarte, el que tú sepas dar tu opinión, el que tú sepas comprender un texto. Y muchas veces los propios alumnos reclaman, ¿pero qué entra en el examen? ¿Qué es lo que me van a evaluar? ¿Qué es lo que...? Y nosotros nos cuesta mucho explicar realmente qué es una competencia, claro, y cómo evaluamos antes te doy esto, te estudias esto. Pero es que da igual, al final es lo mismo. O sea, al final lo estamos evaluando por criterio, pero realmente tú al final el examen lo haces y es lo mismo. O sea, tú al final vas a preguntarle contenidos igualmente que antes. Claro, damos contenido, es lo mismo. Pero el contenido queda mucho más a criterio del docente. O sea, mucho más ampliado. Claro, sí. Yo puedo dar mucho más reflexivo, lo que corresponde al curso, lo que correspondía antes o lo que yo quiera dar ahora, porque al final si sigo trabajando las competencias que tengo que trabajar ya es suficiente. Sí, pero hay ¿qué pasa? Muchas veces, ¿no? hay competencias marcados claro, hay competencias que son muy difíciles de abarcar y mucho menos en un curso. Muy difíciles de abarcar, compañera, porque por lo que estamos hablando, por la inestabilidad de la ley. ¿Se puede llegar a tener a lo mejor una LOMLOE bastante productiva? Puede ser, pero para eso tiene que estar 15 años. Que las generaciones nuevas, los nenes pequeñitos, se eduquen de esa forma. No que que a lo mejor haya un cambio legislativo de aquí a 2 años de nuevo, claro, así. Es que como le vamos a pedir a un alumnado que sepa expresar su opinión si nunca le han pedido su opinión. Claro. Al final nos están enseñando a razonar y a pensar un poco más en vez de tanto memorizar. Exactamente. Lo veo bien, pero si se hace a largo plazo, no a corto plazo. Exacto. Bueno, pues nos quedamos con eso. No da tiempo de hacer las preguntas frecuentes por el tiempo, pero sí quiero que me digáis un consejo final, algo, una enseñanza, una moraleja, lo que le diríais al oyente. Pues en mi caso yo le diría al oyente que hable,
que hable primeramente consigo mismo. Uno de los psicólogos a los que yo asistí me dijo que a mi mente le tenía que poner nombre y que yo hablara con mi mente. Le pusiera un nombre de una persona que no conociera para no ponerle cara y que hablara con ella. Y si yo no me entendía, que lo pusiera por escrito. Yo, por ejemplo, a mí personalmente, cuando yo me encuentro muy mal y empiezo a desenredar a nivel de escritura. Y eso a mí, por ejemplo, personalmente me ayuda. Y una vez tengo identificado el problema o creo tenerlo, recurrir siempre a un profesional, porque el problema lo puede identificar, pero no encontrar la salida. Pues, Para eso tiene que acompañarte buen consejo. una persona profesional. ¿Y tu Alma? Yo, desde mi experiencia, la necesidad de eso, de ir a un psicólogo para dedicarte tiempo a ti, para poner en primer plano tu salud mental y que ese especialista te ponga unos deberes. Yo siempre que he ido me han puesto deberes. Entonces, priorizas eso antes que otras cosas y te pones tú en el centro. Que al final no decimos, no, es que eso es ser muy egoísta, no. Ponerte a ti la primera para después poder ayudar a los demás. Una cosa es ser egoísta y otra cosa es quererse a sí mismo. Exactamente. Pues eso iba a comentar yo, el egoísmo sano, ¿no? De que se puede hablar, que es para que los demás alrededor estén bien. En mi caso, por ejemplo, yo noto mucho que cuando yo estoy mal anímicamente, pues mi casa no funciona igual. Cuando yo estoy bien, mi casa funciona de otra forma. Entonces, pues antes que nada eso, detectar el problema claramente y una vez que lo detectemos, pues acudir a un profesional. Clarísimo. Y ser egoísta en ese sentido, ¿no? Es decir, tengo que mirar por mí, porque estando yo bien, todos los de mi alrededor también están bien. Efectivamente. Bueno, Ángel, ¿y tú qué consejo darías? Yo si tuviera que dar un consejo, primero, para las personas jóvenes que están ahí estudiando, están poniendo los codos ahí, sería el intentar dar la voz si tenéis algún problema, si sentís que hay algo raro sin ningún motivo en vuestra mente, comunicarlo, porque a fin de cuentas la gente no sabe leerte la mente, no puedes saber lo que estás pensando ni lo que sientes, aunque intenta demostrar lo que sientes. Y para los padres / docentes que están ahí frente a frente contra estos problemas, pues intentar apoyar o dar una mano, o por lo menos dar un poquito de guiño, codazo con el alumno, hijo o chaval que tienen delante para poder ayudarlo y hacer que pueda seguir adelante. Bueno, pues yo mi consejo, ¿sabes cuál va a ser? Ya después de lo dicho es, busquen la libertad, busquen la paz y la tranquilidad. Dicho esto, muchas gracias a todos por haber venido. Ha sido un placer para mí poder entrevistar a estas tres docentes y a Ángel en cabina, mi compañero que nunca falla. Pasen buen día, gracias.